la reunión anterior, nosotros podemos tomar alguna radiografía. Y una de las lecciones que se puede estudiar es la pelvis. ¿Ya? En la radiografía de la pelvis, la radiografía que a nosotros nos interesa saber es la radiografía anteroposterior de la pelvis. Y esta radiografía anteroposterior de la pelvis, o en esta radiografía anteroposterior de la pelvis, nosotros tenemos que ver algunas situaciones. ¿Cuáles son? Estas. Siempre tiene que asomar la última porción de la columna lumbar. Se puede estar viendo la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Obviamente se tiene que ver todo el sacro. Tiene que verse la articulación sacroiliaca del un lado, la articulación sacroiliaca del otro lado, el ala del ilíaco, que es este de aquí del un lado, el ala del ilíaco del otro lado, y bajamos y tenemos que ver el contorno regular que forma los huesos de la pelvis, que se llama el orificio superior de la pelvis. Este contorno regular es importante porque en este contorno, si es que nosotros vemos, o en este contorno vemos nosotros alguna alteración, podemos deducir que si que de por medio hay alguna traumatismo, podemos deducir que existe ahí una fractura. ¿Aló? El orificio superior de la pelvis. Entonces este orificio superior de la pelvis. Después tenemos que ver pues obviamente, de pronto lo más importante que nosotros tenemos que ver es la articulación de la cadera. Y la articulación de la cadera, acuérdense ustedes, está conformada de dos porciones articulares, la una que es el acetábulo y la otra que es la cabeza del fémur. Este acetábulo debe tener una orientación horizontal, tal como está señalado aquí con este puntero. ¿Por qué? Porque nosotros vemos este acetábulo de un lado y del otro lado, vemos como que este hueso que está radiológicamente se lo aprecia como un poco más blanco. ¿Ya? Esto es así. ¿Por qué? Porque es en este sector en donde se concentran las fuerzas que se suceden a nivel de la cadera cuando nosotros soportamos el peso del cuerpo. ¿Ya? Entonces, como consecuencia de este aumento de este soporte del peso del cuerpo, este hueso de este sitio se hace como más duro. ¿Ya? Y muchas veces se manifiesta como un acentuamiento de la radiodensidad del hueso, y a esta acentuación de la densidad del hueso se conoce con el nombre de esclerosis. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros vemos que la articulación de la cadera tiene estas características, si es que nosotros vemos una articulación de la cadera que en cualquiera de los dos sitios, a nivel del acetábulo o a nivel de la cabeza del fémur, hay una alteración, podemos deducir que esta articulación de la cadera tiene un problema, que generalmente cuando se daña la cadera se está hablando de una artrosis de la cadera. Bueno, eso por un lado. ¿De acuerdo? Tenemos también que ver el espacio normal que debe existir entre el acetábulo y la cabeza del fémur. Siempre tiene que haber un espacio, como que la cadera está flotando en un sitio, pero ese no es que la cadera flota, sino que ese espacio que no se ve, ¿ya?, entre el acetábulo y la cabeza femoral está ocupada por cartílago. Y como el cartílago es más transparente, nos da la apariencia que está flotando la cabeza en ese sitio. Pero claro, además, una cosa, en la artrosis, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber disminución del espacio articular. Y por lo tanto, la disminución del espacio articular es un signo indirecto de artrosis de cadera. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que ver esto de aquí, que está marcando el fondo del acetábulo, que se llama ¿cómo? La U radiológica. ¿No es cierto? Tenemos que ver el cuello del fémur, los trocánteres, el trocánter mayor, el trocánter menor. Tenemos que ver el pubis con sus ramas ascendente y ramas descendente, y tenemos también que ver la tuberosidad isquiática, asimismo con sus ramas descendente y ascendente, que están enmarcando este agujero que se denomina
el agujero obturador. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que ver en una radiografía de la pelvis. Tenemos que ver la cuarta y quinta vértebra lumbar, tenemos que ver el sacro, tenemos que ver la articulación sacroilíaca, el ala del ilíaco, la articulación de la cadera con su acetábulo, la cabeza del fémur, el espacio entre el acetábulo y la cabeza del fémur, la urna biológica, el cuello del fémur, el trocánter mayor, el trocánter menor, el pubis con sus ramas, el isquion con sus ramas, el agujero obturador, y para terminar, la articulación del un pubis del otro lado con el otro pubis, que forman la articulación que se conoce con el nombre de cincillo. Entonces, todos estos elementos tenemos que ver en la articulación de una radiografía de la pelvis.